Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Yolanda Cerezo Sánchez. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial. El día de hoy les explicaré un conjunto de infografías que hablan sobre la medición del trabajo de mantenimiento. Medición del trabajo de mantenimiento. La idea principal de medir el trabajo es establecer normas que sean confiables. Estas normas son las que nos permiten planear recursos humanos, programar las actividades, controlar los costos y evaluar el rendimiento tanto de los trabajadores como de las instalaciones. Ahora bien, ¿por qué es tan importante en el área de mantenimiento? Pues porque a diferencia de un proceso de producción, donde hay muchas tareas que son repetitivas y estables, el trabajo de mantenimiento tiene características muy distintas. La primera es que muchas veces ocurren momentos inesperados cuando surge una falla. Además, no siempre se realiza en el mismo lugar ni bajo las mismas condiciones y puede variar en tiempo dependiendo del tipo de problema, de las herramientas disponibles o incluso de factores como temperatura, el ruido o la iluminación. Por todas estas razones, medir el trabajo de mantenimiento es más complicado que medir el de producción, pero es necesario para tener un control y mejorar la eficiencia. Ahora bien, el segundo subtema son las técnicas de medición del trabajo. Estas se dividen en dos grandes grupos. Las primeras son las técnicas directas, donde el analista observa directamente el trabajo y toma tiempos. Y las segundas son las técnicas indirectas, que utilizan datos ya establecidos o experiencia previa. La más común es el estudio de tiempos. Este básicamente consiste en cronometrar las actividades de un trabajador mientras realiza su labor. Para hacerlo correctamente, se tiene que dividir el trabajo en tareas o elementos más pequeños, fáciles de identificar y de medir. Luego se calculan los tiempos básicos y se ajustan considerando el ritmo del trabajador y las tolerancias, que son tiempos extras por necesidades personales, por fatiga o retrasos inevitables. El resultado final es un tiempo estándar que indica cuánto debería tardar un trabajador calificado trabajando a un ritmo normal en completar dicha tarea. Este procedimiento incluye varias etapas que son muy fáciles de comprender. La primera es seleccionar el trabajo a estudiar. La segunda es dividirlo en elementos o partes más pequeñas. Como tercer punto tenemos observarlo varias veces y registrar los tiempos. 4. Calcular el tiempo básico ajustando el ritmo del trabajador. 5. Agregar las tolerancias necesarias. Y por último, se tiene que establecer el estándar final. El estudio de tiempos es muy útil para trabajos grandes que pueden durar más de 100 horas, como reparaciones generales. La técnica es el muestreo del trabajo. Este método se basa en la estadística y consiste en hacer observaciones aleatorias durante la jornada para identificar si un trabajador está en actividad productiva o está inactivo. La gran ventaja de este método es que no necesitamos observar todo el tiempo, lo que sería costoso e impráctico. Con un número de observaciones al azar es suficiente y se puede calcular a partir de estas con un nivel de confianza cuál es el porcentaje de tiempo productivo e improductivo. Por ejemplo, si observamos a un trabajador 1000 veces a lo largo de una semana, y el 70% de las veces está trabajando, podemos decir que aproximadamente el 70% de su tiempo lo dedica a actividades productivas. Por otra parte, el muestreo requiere una buena planeación. Primero se tienen que definir los objetivos del estudio, después se selecciona la población, es decir, qué trabajadores o máquinas se van a observar. Después se tienen que diseñar formularios simples para registrar los datos, y se tienen que planear rutas de observación y horarios aleatorios para evitar sesgos. Finalmente, se tiene que capacitar a los observadores para que el estudio sea confiable. En conclusión, el muestreo de trabajo es económico, flexible y muy usado en mantenimiento para medir la utilización del tiempo. Como cuarto subtema tenemos las gráficas de control. Cuando realizamos un muestreo de trabajo, es importante asegurarnos de que el estudio sea estable. Para eso es que se utilizan las gráficas de control. Estas gráficas muestran por lo generalmente en el eje horizontal los días de estudio y en el eje vertical el porcentaje de actividad productiva. Además, se marcan los límites de control tanto superior como inferior.
Si todos los puntos caen dentro de los límites, significa que el proceso está estable, pero si aparecen fuera de sus límites, quiere decir que hubo alguna inestabilidad que puede deberse a un error de observación, a un cambio en las condiciones de trabajo o incluso a un cambio en la metodología del estudio. En este caso, se debe investigar qué pasó y aplicar medidas correctivas. En resumen, las gráficas de control nos permiten monitorear y validar la confiabilidad de los estudios de muestreo de trabajo. Ahora pasaremos a los sistemas de tiempos predeterminados conocidos como STPM. Estos sistemas se basan en estudios ya realizados sobre movimientos básicos del ser humano, como alcanzar, mover, girar, ensamblar, etc. Cada uno de estos movimientos tiene asignado un tiempo estándar. El sistema más conocido es el MTM2, que permite calcular el tiempo de trabajo sin necesidad de observarlo directamente, simplemente descomponiéndolo en movimientos y consultándolo en tablas. El procedimiento consiste en analizar el trabajo o imaginarlo en caso de que aún no se realice, en dividirlo en movimientos básicos, consultar en tablas los tiempos correspondientes, sumar todos los tiempos y añadir tolerancias. En base a esto se obtiene el estándar de trabajo, que la gran ventaja es que pueden establecerse tiempos antes de que se ejecute la tarea, lo que facilita la planeación sobre las actividades largas o repetitivas. 6. Datos estándar. Los datos estándar son bases de datos que recopilan los tiempos de actividades de mantenimiento y estudiados en el pasado. Por ejemplo, si ya sabemos que cambiar una válvula normalmente tarda 20 minutos, podemos usar ese dato sin necesidad de volver a medirlo. Todo esto nos permite ahorrar tiempo y mantener una mayor consistencia en los estándares de trabajo similares. Para desarrollarlos, primero se recopilan tiempos de distintos trabajos, se clasifican los elementos constantes y variables y posteriormente se ajustan mediante comparaciones con estudios más recientes. Con estos datos podemos hacer que el departamento de mantenimiento cree una especie de biblioteca de tiempos, lo que facilita mucho la programación y la planeación futura. Por último, tenemos la estimación, que es el método más sencillo y económico, aunque también el menos preciso. La estimación consiste en usar la experiencia pasada para predecir cuánto tardará un trabajo nuevo. Se aplica sobre todo en trabajos rutinarios, en tareas que duran menos de 100 horas o en casos donde no vale la pena invertir tanto tiempo en estudios más complejos. Existen dos formas principales de hacerlo, que es por clasificación, donde se coloca un trabajo dentro de un rango de referencia, como por ejemplo de 0 a 20 minutos, de 21 a 48 minutos, etc. Y por comparación directa, donde se compara con otro trabajo similar que ya se haya medido. La ventaja de la estimación es que es rápida y permite tomar decisiones inmediatas. La desventaja es que puede ser inconsistente porque depende de la experiencia del evaluador. Por eso, aunque se usa mucho en la práctica, se recomienda completarla con otros métodos que son más precisos cuando se requiera. En conclusión a todo este tema, la medición de trabajo de mantenimiento es fundamental para mejorar la productividad y el control de recursos. Hemos visto que existen varias técnicas, desde las más detalladas y exactas, como el estudio de tiempos y los sistemas de tiempos predeterminados, hasta las más rápidas y económicas, como lo es la estimación. Cada técnica tiene sus ventajas y desventajas, y la elección depende del tipo de trabajo, del tiempo disponible y de los recursos de la empresa. Gracias a todas estas herramientas, las empresas pueden programar mejor sus actividades, reducir costos, mejorar la eficiencia del personal y garantizar que el mantenimiento se realice de la manera más organizada y efectiva.